Hola, muy buenas noches a todos nuestros asistentes que se empiezan a conectar a esta sesión. Agradecemos su asistencia por parte de Universidad Levet. Bien, el día de hoy está con nosotros el doctor Héctor Ferral. El doctor Ferral es radiólogo intervencionista, es profesor de radiología de la Universidad Estatal de Luisiana en Nueva Orleans, además de que cuenta con vasta experiencia en los procedimientos vasculares. El día de hoy nos va a presentar el tema aplicaciones del CO2 en procedimientos endovasculares. Las indicaciones para la sesión son las siguientes. Deberán mantener su cámara y su micrófono apagados durante la sesión para evitar interrupciones. Si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirlas en la sección de chat y al finalizar la sesión estaremos dando respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación, cedo el micrófono al doctor Ferral. Buenas noches, muchísimas gracias. Y una pregunta, ¿me pueden escuchar bien? Sí, doctor. Adelante, doctor. Fuerte y Ok, claro. echamos para adelante. Ok. Bueno, como ya les mencionaron, yo soy Héctor Ferral, trabajo en Nueva Orleans, el lugar en donde, aquí está una de mis fotos más recientes. Trabajo en Nueva Orleans para LSU, Louisiana State University, y trabajamos en un hospital que ven la fotografía aquí, es un hospital de tercer nivel, es trauma nivel 1, con lo cual nos llega todo el trauma de la ciudad de Nueva Orleans, que es bastante intenso. Entonces, un departamento de radiología intervencionista que es bastante ocupado. Este es el lugar en donde actualmente estoy trabajando. Tenemos una residencia completa con residentes ya dedicados a intervencionismo y damos clases también a los estudiantes de la Escuela de Medicina. Es un programa bastante interesante. El tópico de hoy es las aplicaciones del CO2 en radiología intervencionista. Yo tengo experiencia desde 1995, 1996 utilizando CO2. He utilizado el CO2 en muchas de sus formas y hoy sí quiero hablar al respecto del sistema del Commander. El sistema del Commander, de hecho, es un diseño de un amigo mío que vive aquí en Nueva Orleans y es hasta el momento actual yo creo que es el sistema de liberación de CO2 más efectivo y más seguro que existe. Aquí en esta fotografía de arriba a la izquierda podemos ver que es una caja muy pequeña que es fácilmente transportable. La pueden llevar al cuarto de angiografía y tenerla en la mesa de angiografía. La cajita tiene pues tiene es como es la bomba del CO2 que contiene aproximadamente 10,000 litros de CO2, con lo cual cada una de estas ampolletas puede servir para bastantes procedimientos. La conexión es lo más importante. Este tiene una conexión, esta parte se conecta a la cajita. Aquí tiene una válvula de una sola vía, se conecta a llave de 4 vías, que de hecho esto es muy interesante porque las partes hacia donde apuntan las patas son las partes que están abiertas. Entonces uno rota esta llave así contrarreloj para recibir el CO2. El CO2 se carga en esta jeringa, que es la jeringa más grande, es una jeringa de 60 mililitros. Ahí cargan el CO2 a baja presión y después con esta jeringa cambian otra vez la llave hacia la jeringa de 20 cc's. Con esta jeringa de 20 cc's succionan el CO2 que viene de la jeringa de 60 cc's y después vuelven a darle la vuelta acá para poder lograr la inyección del CO2. Lo más importante es ver que estas jeringas estén bien conectadas para que no haya falla ni fugas de CO2 en este lugar. En el momento actual, este es el sistema más seguro para la utilización del CO2. Y quiero decirles que las complicaciones con CO2, como lo vamos a ver,
básicamente están relacionadas a error del operador. Y vamos a hablar de eso también un poco, ¿no? A lo largo de los años, yo he aprendido que la peor forma de utilizar el CO2 es la forma en que la mayor parte de la gente lo utiliza. Es decir, la mayor parte de la gente carga el CO2 directamente del tanque a la jeringa. Y eso es una de las peores cosas que se pueden hacer, porque el CO2 es totalmente compresible. Entonces, si ustedes descargan CO2 directamente a una jeringa, directamente de un tanque, el CO2 que viene del tanque viene a presión, con lo cual, digamos que ustedes tienen una jeringa de 20 cc y el CO2 que cargan en esa jeringa está a presión, ustedes por necesidad van a estar agarrando el plunger de la jeringa contra la presión del tanque del CO2. Y en una jeringa de 20 cc, ustedes pueden acumular hasta 100, 200 cc de CO2. Con lo cual, cuando la inyectan, ustedes creen que están inyectando 20 cc y están inyectando 200, 150 cc de CO2. Es una de las peores cosas que pueden hacer. De hecho, por eso es útil el Commander, porque el Commander, como podemos ver aquí, me voy a regresar a la previa transparencia, todo esto se hace con un sistema de baja presión. ¿Por qué? Cuando aprietan este botón rojo, el CO2 se libera a través de este tubo y entra a la jeringa de 20 cc. Pero para cargar la jeringa de 20 cc es succión, o sea, el CO2 se succiona de la jeringa de 60. Con lo cual, aquí ya el volumen que se tiene en esa jeringa es muy aproximado al volumen real que ustedes están inyectando. Y como introducción les voy a decir que en realidad cuando utilizamos CO2 no se tiene que inyectar más de 10, 15 cc por inyección. El CO2 es totalmente diferente al contraste y ese es otro de los conceptos que les quiero comunicar el día de hoy. O sea, como vemos, utilizar un sistema cerrado como el sistema del Commander es ideal. Hay mucha gente que utiliza bolsitas de plástico y pueden hacer conexiones con bolsitas de plástico y eso se puede hacer. Sin embargo, el riesgo de usar las bolsitas es de que se les contamine el sistema. El sistema se contamina con aire y uno no se da cuenta porque, por supuesto, ni vemos el CO2 ni vemos el aire. Entonces, si el sistema de las bolsitas desafortunadamente se nos contamina con aire, al final del tiempo vamos a estar inyectando aire en lugar de CO2. El problema con el aire es que el aire tiene nitrógeno y el nitrógeno no se absorbe, con lo cual la bola o la bolsa de aire que ustedes inyectan al inyectar aire no se reabsorbe y eso es lo que causa los problemas con la inyección de aire. Cuando se utilizan CO2, esta transparencia nos da básicamente los 4 puntos básicos de la utilización del CO2. Aquí les repito, porque esto para mí es lo más importante. No carguen el CO2 en la jeringa directamente de un tanque. Eso definitivamente no se debe hacer porque están invitando a tener Si complicaciones. la quieren, yo no me la como, pero estoy a dieta. Tengo contaminación de sonido. Mira, viene a gusto, Juanito, yo hasta ni me quería sumar ni que han de estar en esto. Alguien tiene que quedarse en mute. ¿Me oyen? Listo, doctor. Adelante, puede Ok. continuar. Ok. El siguiente, siempre utilizar un sistema que sea cerrado. Siempre mantener un récord de los volúmenes que se están inyectando. Y cuando se inyecta el CO2, revisar esos, o sea, las adquisiciones hay que revisarlas con mucho cuidado para ver cómo se ha distribuido el CO2. El CO2 es un medio de contraste, pero no se comporta como el medio de contraste no iónico. O sea, no es un líquido, es un gas. Y el CO2
de hecho desplaza la sangre, no se mezcla con la sangre. Estos son conceptos que son muy importantes, porque al momento de inyectar el CO2, nosotros estamos acostumbrados de inyectar el contraste lo más fuerte posible. Y con el CO2 es totalmente al revés. El CO2 se inyecta gentilmente, no se inyecta con fuerza, porque el inyectar el CO2 con fuerza nos puede traer problemas, como lo vamos a ver. Contrario al contraste, la mejor forma de inyectar CO2 es a través de un catéter de orificio único, no a través de catéter con muchos agujeros. Entonces, estos son conceptos que parecen extraños, pero esos son conceptos básicos del CO2. O sea, nosotros inyectamos el CO2 a través de un catéter de orificio único. Una cosa que es muy importante es que el CO2 es tan fácil de inyectar que se puede inyectar a través de microcatéteres o yelcos de muy pequeño calibre. Y otra de las cosas es que el CO2 se distribuye completamente diferente al contraste. Ustedes cuando cuando empiecen a trabajar con CO2 se van a dar cuenta de qué es lo que pasa porque el CO2 se distribuye de una forma que el contraste no se va a distribuir. Y vamos a ver algunas cosas de esto. Ya entrando en las aplicaciones, les voy a enseñar básicamente casos, muchos casos diferentes, casos de trabajo arterial, trabajo venoso, trabajo en pacientes con hemodiálisis y en hipertensión portal. El primer caso que les voy a enseñar es un caso vascular periférico y aquí vamos a ir revisando las indicaciones para el uso de CO2. Este paciente era un paciente de 85 años con insuficiencia renal crónica, todavía no en diálisis. Esta es una de las principales indicaciones de CO2. Pacientes que tienen función renal limítrofe y que uno no quiere descompensarles la función renal con el medio de contraste no iónico, son los perfectos candidatos para CO2. Este paciente todavía no estaba en diálisis y de hecho, pues, la meta es no llevarlo a diálisis, ¿no? Este paciente tenía una úlcera en el pie y ya había sido visto por 2 médicos que según esto hacían procedimientos endovasculares. Esto es en Chicago, en mi trabajo previo. Y los médicos que lo habían visto le habían dicho que si le hacían una angiografía lo iban a matar y le habían recomendado al paciente amputación del dedo. El paciente se rehusó a ir a amputación del dedo y de alguna forma llegó a mi clínica. Aquí está la foto del pie del paciente. Esta es la úlcera que tenía en el segundo dígito del pie izquierdo. Y su angiografía se le hicimos exclusivamente con CO2, ni siquiera tuvimos que utilizar contraste. Aquí están las fotos de su angiografía. Esta es la femoral superficial. Se ve aquí tiene una estenosis, pero el principal problema es que tenía una oclusión del tronco tibio-peroneo, que lo vemos aquí. Este paciente lo que le hicimos fue una recanalización del tronco tibio-peroneo, angioplastía. Aquí está el resultado de la angioplastía. Esto es CO2, todo esto es con CO2 y al final del procedimiento le inyectamos únicamente 5 mililitros de contraste para ver cómo estaba la circulación distal. Después de reponerle el tronco tibio-peroneo, este paciente fue bastante mejor. Aquí tenemos antes de la intervención, después de la intervención, prácticamente cerrada la úlcera y este paciente estaba excelente, no le dañamos la función renal. Entonces aquí tenemos una de las principales aplicaciones, aplicación en pacientes con insuficiencia renal. Reparación de aneurismas, esto es otro área muy importante en el CO2 porque la mayor parte de los pacientes que tienen problemas de aneurisma tienen también problemas de la arteria renal y función renal limítrofe. Les voy a enseñar en mi previo trabajo en Chicago, hacíamos varios reparaciones de aneurismas aórticos
con CO2 y con ultrasonido intravascular. Les voy a enseñar uno de los casos que hicimos. Otra vez un paciente ya de mayor edad, 78 años, con aterosclerosis, insuficiencia renal crónica, su creatinina estaba estable por varios años en 2.5 y tenía un aneurisma aórtico y también un aneurisma de la arteria ilíaca derecha. Entonces, este paciente lo discutimos con los cirujanos vasculares y hicimos la reparación del aneurisma en conjunto. Aquí tenemos la primera angiografía. Esto es un acceso por el lado izquierdo. El aneurisma de la ilíaca interna era del lado derecho. Hicimos la angiografía con CO2. Le hicimos la embolización con coils. Aquí está ya la ilíaca interna totalmente embolizada para poder poner el stent graft. Hicimos el stent graft con una combinación de guía con CO2 y ultrasonido endovascular. Se deposita el cuerpo principal, las extensiones ilíacas, y al final del procedimiento utilizamos únicamente 20 centímetros cúbicos de material de contraste iónico. Aquí está, esto es completo, tenemos buen sello arriba, buen sello abajo, no tenemos fugas. Esto es una reparación de aneurisma aórtico abdominal y reparación de aneurisma de ilíaca interna con básicamente CO2 y únicamente 20 cc de contraste, 30 cc de contraste, sin afectar la función renal de este paciente. También la venografía diagnóstica se puede utilizar el CO2. Esto es especialmente nosotros lo hacemos para los pacientes que tienen insuficiencia renal y van a ser sometidos a la creación de una fístula arteriovenosa. Con frecuencia estos pacientes han tenido catéteres en el pasado y para los cirujanos que van a crear la fístula arteriovenosa es importante conocer la anatomía de las venas de estos pacientes. Estos pacientes, las venografías se pueden hacer fácilmente con CO2, con un Yelco del 20, Yelco del 22, muy pequeñito, y hacemos la inyección, como les mencionaba antes, una inyección muy gentil con 10, 15 cc de CO2, y ustedes pueden ver la calidad de imágenes que tenemos. Esta es la vena cefálica aquí, drenando en la vena subclavia izquierda. Este paciente tenía un marcapaso y del lado derecho ya tenía otras creaciones de fístulas que habían fallado. Entonces, para ellos era importante ver qué es lo que tenía. Como podemos ver aquí, el detalle que tenemos con CO2 es impresionante. Y aquí les podemos enseñar que este paciente tenía una estenosis de la vena cefálica en este lugar, con lo cual esta vena potencialmente no es utilizable para hacer la fístula porque íbamos a tener problemas acá. Otra cosa que les quiero mencionar es, vean lo que es la distribución del CO2. Esto muy probablemente jamás lo podríamos ver con contraste. Y eso es a lo que yo me refiero en que necesitamos entender cómo se distribuye el CO2, porque el CO2 al inyectarse se distribuye por todos lados. Y interesantemente, esta venografía se hizo a través de una vena dorsal de la mano e inyectando a través de un Yelco 22, para que se den cuenta de qué tan buenas imágenes se pueden obtener con CO2 a pesar de ser inyectado a través de una vena muy pequeña. Paciente con hemodiálisis. Aquí hay otra indicación para el CO2, pacientes que tienen reacciones alérgicas al contraste. Esta paciente que les voy a presentar aquí era una paciente de 68 años de edad que tenía una fístula arteriovenosa en el lado derecho que nos llegó trombosada.
Esta paciente tenía alergia al medio de contraste y interesantemente su alergia no era inmediata, sino era una alergia tardía y ella no respondía a la premedicación, con lo cual todos sus procedimientos de hemodiálisis se los hacíamos con CO2. Ella se presentó con sangrado excesivo a través de la fístula. Como pueden ver, esta fístula pues ya era una fístula ya de bastante tiempo, con dilataciones aneurismáticas de la vena, con estenosis a través del circuito venoso y otras estenosis tándem. Esta era la vena cefálica, drenando aquí en la vena subclavia derecha, inominada, y vena cava superior. Entonces, a esta paciente le hicimos una intervención con dilatación de todas las estenosis que tenía y como no respondió bien a la angioplastía, le tuvimos que poner un stent. Le pusimos un Viavan que principalmente le solucionó todas las estenosis que tenía aquí. Y fíjense la buena calidad que podemos obtener con CO2. O sea, aquí en realidad ni siquiera tenemos que utilizar contraste. Aquí tenía otra estenosis que era probablemente la estenosis crítica que tenía en el sistema y nunca pudimos entrar por aquí en forma retrógrada hacia acá para poderlo componer, con lo cual entramos por el otro lado a través de la vena femoral, abrimos hacia acá y queda totalmente reparada la fístula arteriovenosa sin tener que utilizar medio de contraste. Esta es una foto histórica de el instituto en Zúrich, en donde trabajaba Andreas Grünzig. Aquí tenemos la foto de Andreas Grünzig, el padre de la angioplastía, Charles Dotter, el primer intervencionismo, pionero del intervencionismo, Kurt Amplatz. Esta es una foto histórica muy famosa en el instituto en Zúrich de los primeros intervencionistas. La quería compartir con ustedes. En la vena porta, también el CO2 es muy útil. Nosotros, o sea, yo personalmente todos mis procedimientos de TIPS los hago con CO2 y ya tengo un sistema bastante que lo llevo utilizando ya como desde hace 10, 15 años para marcar la vena porta durante los procedimientos de TIPS y exclusivamente uso CO2 para hacer todos mis TIPS. Como nosotros sabemos, el TIPS, la parte más difícil de este procedimiento es el acceso a la vena porta. Y hay, como ustedes lo pueden saber, varias formas, varias técnicas de localizar la vena porta durante el procedimiento. Hay gente que le gusta meter una guía a la vena porta y de ahí picar con guía fluoroscópica, utilizando contraste también, utilizando CO2, que esto es lo que yo hago. Ahora se ha puesto mucho de moda el utilizar el ICE o el ultrasonido intravascular. Varias técnicas. La verdad es que haciéndolo con CO2 es una de las formas más fáciles de hacerlo, es bastante barato y es bastante rápido. Yo lo hago 2 proyecciones en anteroposterior y en obliqua izquierda y hago la inyección con el catéter en cuña. Pongo el catéter en cuña o un catéter de balón. Nuevamente les insisto, inyectar gentilmente 15 a 20 cc del CO2 y aquí hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en pacientes con ascitis, porque podemos romper la cápsula hepática. Les voy a enseñar un caso de ruptura de cápsula hepática con inyección de CO2 que puede ser una complicación fatal. Entonces, aquí nuevamente les insisto, las complicaciones con CO2 básicamente son relacionadas a un error del operador y no que el CO2 sea un material peligroso. Fíjense qué buenas imágenes podemos obtener con la inyección en cuña. Aquí está el catéter. Este catéter está en la vena hepática hasta la parte más lejana de la
arteria hepática, una inyección gentil de CO2 nos demuestra la vena porta en una forma bastante clara y nosotros podemos ver, marcar la vena porta y dirigir nuestra punción hacia el área de la vena porta. Muchas veces el CO2 se queda flotando dentro de la vena porta y permanece ahí y es de hecho mucho más fácil entrar a la porta si en el CO2, la burbuja de CO2 se queda en la vena porta como lo marcamos aquí en esta radiografía. Una vez que ya sabemos dónde está la vena porta, podemos hacer la punción. Aquí está una fotografía donde ya hemos entrado a la vena porta y fácilmente se puede hacer un TIPS. Aunque no me lo crean, esto es CO2, esto no es contraste. Y después de establecer el tracto hacia la porta, colocamos el stent y al final podemos hacer un TIPS básicamente utilizando exclusivamente CO2. Aquí hay otro caso. Este es un paciente que tenía insuficiencia renal, pero todavía no estaba en diálisis y decidimos hacerle todos sus TIPS completamente con CO2. Aquí está nuevamente, entramos, vemos la vena hepática que estamos utilizando para acceso, la inyección en cuña, vemos una pequeña rama de la vena porta. Esto es suficiente guía para hacer la punción, entrar a la vena porta, dilatar nuestro canal, ponemos el stent y el TIPS está completo. Si en algún punto del procedimiento se necesita utilizar contraste, se puede utilizar contraste diluido y podemos utilizar 5 o 10 heces de contraste que realmente no van a afectar la función renal y completar un TIPS básicamente con CO2. Parte de nuestra práctica también es la recanalización de oclusión de venas mesentéricas. Y aquí el CO2 también es súper útil. Fíjense, en este caso que les presento, un paciente joven que tenía una coagulopatía. Inicialmente se presentó con una trombosis de la vena porta. Le tuvimos que hacer un TIPS para abrirle la trombosis de la vena porta. Sin embargo, se nos ocluyó 2 años después del TIPS y desafortunadamente la trombosis se le extendió hacia la vena mesentérica. Para recanalizarle el TIPS nos metimos por la vena yugular, le recanalizamos el TIPS. Esta es una inyección con contraste aquí. Y fíjense aquí cómo entramos en el catéter. Esta es la vena mesentérica inferior. Entonces, aquí estaba la disyuntiva si le queríamos extender el stent hacia la vena mesentérica inferior o no. En ese momento se nos ocurrió utilizar el CO2 y aquí podemos ver, esta es la maravilla del CO2. Fíjense ustedes cómo está la distribución de CO2 y nos demuestra una vena completamente diferente que es esta. Y esta es la vena mesentérica superior, de hecho. Entonces, al encontrar esta, nos fuimos, en vez de recanalizarle el TIPS hacia la vena mesentérica inferior, que nosotros pensábamos nos iba a dar menos permeabilidad, insistimos en entrar aquí a la vena mesentérica superior y este es el resultado final con el TIPS completamente permeable después de haber extendido hacia la vena mesentérica superior. Sin el CO2, esto no hubiera sido posible. Aquí tenemos la evidencia. Una vez que entramos, este catéter entró inicialmente a la vena mesentérica inferior. Estas inyecciones con CO2 fueron hechas a través de este catéter en esta localización, lo cual nos indica otra vez, el CO2 se distribuye por muchos lugares que nosotros ni siquiera nos estamos imaginando que se puede distribuir. Pero si nosotros entendemos cómo funciona el gas y qué es lo que nos está diciendo este gas,
podemos entender mejor la situación y dirigir mejor nuestra intervención. Vamos a hablar un poco de las complicaciones y cuáles son las precauciones que tenemos que tener. O sea, las complicaciones sí ocurren, pero en mi experiencia las complicaciones están relacionadas directamente a un error del operador. Quiere decir que nos distraemos y nos dejamos que el sistema se nos contamine con aire o utilizamos el CO2 a través de una fuente que es subóptima, como les mencioné al principio de la plática, directamente cargándolo del tanque o utilizando bolsas que no tienen válvulas de una sola vía o que se nos pueden desconectar, con lo cual el sistema se nos contamina con aire. También otro factor para complicaciones, para error, es el no entender cómo funciona el gas. Con lo cual, hay mucha gente que dice, lo que pasa es que el CO2 no es safe, no es seguro, es peligroso. No, el CO2 no es peligroso. Lo que es peligroso es el operador que no entiende cómo tiene que manejar el CO2. Eso es lo que yo he aprendido a través de los años. Esta es una de las peores complicaciones que he visto y desafortunadamente este caso yo estaba participando, pero el que hizo la inyección de CO2 fue mi residente y pensando que esto era como contraste, pues ahí es donde viene mi error como un agente que está supervisando a un residente. No le dije que tenía que hacer la inyección suavemente. Esta es una inyección con fuerza de CO2 y como podemos ver aquí, el CO2 está totalmente extravasado en todo lo que es el interior de la cápsula del hígado. Esta es una complicación potencialmente fatal en un TIPS y de hecho este paciente sobrevivió al TIPS, pero se murió como 2 semanas después y yo todavía pienso que ha sido posible que se murió por esta complicación. Entonces, tener cuidado, la inyección del CO2 siempre es gentil, no puede ser con fuerza porque si es con fuerza vamos a tener complicaciones. La otra complicación es cuando utilizamos el CO2 en diálisis. Aquí vemos cómo podemos tener reflujo del CO2 al inyectarlo en una fístula de diálisis. Hay que tener, esto lo publicamos en JVIR, esto está publicado en JVIR y lo pueden revisar porque en este artículo describimos con detalle cuál fue la complicación. Básicamente el CO2 se puede utilizar en una forma segura siempre y cuando se utilice por debajo del diafragma. Esto es en aplicaciones arteriales. Nosotros no podemos hacer inyecciones en las arterias braquiales con CO2 porque corremos el riesgo de que el CO2 haga reflujo hacia las arterias del cerebro. Y aunque en teoría el CO2 se puede reabsorber, hasta el momento actual está contraindicado utilizar el CO2 en arterias por arriba del diafragma. Sin embargo, sí se puede utilizar en las venas del brazo, pero si utilizamos en las venas del brazo en pacientes con hemodiálisis, tenemos que prestar mucha atención a que no se nos vaya el CO2 en reflujo de las venas de la fístula de diálisis hacia las arterias de la fístula de diálisis. ¿Qué es lo que pasa en esta foto que tenemos aquí? Esta es la vena de salida de la arteria del graft de diálisis y aquí estamos viendo la anastomosis arterial y cómo el CO2 se nos refluye hacia la arteria braquial. Aquí tenemos otra imagen donde el CO2 va refluyendo hacia la arteria braquial. Es una potencial complicación y hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí sí les enfatizo, el CO2 no se puede utilizar
en arterias por arriba del diafragma. Venas sí se puede, arterias no se puede. Mis comentarios finales, el CO2, yo llevo trabajando casi 25 años con CO2. Para mí ha sido un medio de contraste fenomenal. Yo pasé por todas las fases, por las fases de las bolsitas, por la fase de directamente desde el tanque y en el momento actual yo utilizo prácticamente exclusivamente el Commander, el sistema de liberación de CO2 que les enseñé al principio. Hasta el momento actual, desde mi punto de vista, el sistema más efectivo, práctico y seguro para utilizar el CO2. Yo considero el CO2 para mí es un expansor de mi práctica porque lo puedo utilizar en pacientes que tienen alergia severa al contraste, pacientes que tienen función renal limítrofe, pacientes que tienen sobrecarga de líquidos. El CO2 es muy útil en todos estos pacientes y como vimos, las aplicaciones son múltiples. Lo podemos utilizar en práctica vascular periférica, reparación de aneurismas, venografía, hemodiálisis, hipertensión portal. O sea, para mí el CO2 ha expandido mi práctica, de hecho, en intervencionismo. Aquí insisto, la técnica cuidadosa es imperativa. Uno tiene que tener mucho cuidado de cómo lo está utilizando porque sí puede haber complicaciones y definitivo que las complicaciones están relacionadas a un error en la técnica. El uso de un sistema de baja presión como el Commander es para mí muy importante. Si van a meterse a utilizar CO2, creo que tienen que utilizarlo lo más que puedan. O sea, incluso si hay casos en los cuales no creen que se debe utilizar el CO2, úsenlo. Úsenlo para que se familiaricen con él, para que entiendan cómo funciona y para que cuando realmente lo necesiten hacer, sepan cómo usarlo y no tengan problemas. Para mí, si hagan de cuenta, si no me prestaron atención en toda la plática, no me importa. Lo único que sí me importa es, si les quiero dejar un mensaje después de esto, es no usen CO2 si están cargando sus jeringas directamente del tanque. Eso sí es algo que no deben hacer. Desde mi punto de vista, esto es mala práctica. Otra vez, desde mi punto de vista, el CO2 es bastante seguro. Si lo saben utilizar, es reproducible. Es bastante barato, de hecho, y es un medio de contraste que lo podemos tener en el armamentario para utilizarlo en muchas situaciones clínicas y si lo sabemos utilizar nos puede sacar de muchos problemas. Pues eso es todo lo que tengo que enseñarles y no sé si hayan preguntas. Tenemos tiempo para preguntas. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de las preguntas. Por favor, vayan levantando la manita para que podamos ir cediendo la palabra y puedan participar en la sesión. ¿Hay algún tip que nos puedas compartir para tener una imagen distal buena? Sí, ¿me estás hablando de vascular periférico? Sí, doc. Sí, cuando tú ves que el CO2 no se distribuye bien, probablemente hay dos
cosas que previenen que el CO2 llegue adecuadamente hacia las partes más distales de la pierna. Una es el bajo, o sea, una baja fracción de eyección. Pacientes que tienen muy lento el flujo por una baja fracción de eyección. Entonces, el CO2 se mueve muy lentamente hacia las partes más distales. Ahí lo que yo hago es llevar un catéter pequeño, puedes llevar un 4 French o puedes llevar un catéter 0,18 de recanalización, lo más distal que puedas. Y otra de las cosas, o sea, y puedes inyectar el CO2 desde el microcatéter si tú quieres, cuando ya lo llevaste distalmente. Y la otra es elevar la pierna. O sea, si tú elevas la pierna poniendo, no sé, como una almohada o toallas por debajo, de tal forma que el pie está relativamente elevado con respecto al torso, la distribución del CO2 puede mejorar. Ahora, hay algunas veces que no importa lo que hagas, el CO2 no va a llegar hacia las partes distales. En esas situaciones lo que yo hago es completar la angiografía, digamos, hasta donde viene la trifurcación y completamos la angiografía con contraste muy diluido. O sea, tú puedes hacer una angiografía completa de miembros inferiores con CO2, la mayor parte, y utilizando unos 10, 15 cc de contraste. Porque el contraste lo puedes diluir bastante y todavía vas a tener buenas imágenes distales. Gracias, doctor. Bien, tenemos a Gustavo. Por favor, adelante con tu pregunta. Puedes activar tu micrófono. Buenas noches. La pregunta, bueno, son dos preguntas. Una de las primeras preguntas es ¿en qué forma se utiliza el aparato de rayos X, en fluoroscopía o en sustracción digital? Y la segunda pregunta sería ¿qué tanto tiempo, o sea, qué tanto podemos administrar de CO2 en un paciente? Ok, buenísima pregunta. La primera respuesta es todo lo hago con sustracción digital. O sea, la aplicación es todo con sustracción digital. Y el límite de inyección de CO2, y esto es totalmente arbitrario, y por eso al principio les decía que hay que mantener un récord de lo que estamos inyectando. En general se recomienda que no inyectes más de 200 mililitros de CO2 en un espacio de 5 minutos. O sea, y en este aspecto, en realidad no es tan difícil llegar a eso, porque si tú inyectas, ¿qué te diré? 20, 30 cc de CO2 y empiezas a revisar tu sustracción digital, para cuando terminaste de revisar tu sustracción digital, ese CO2 que inyectaste ya se reabsorbió. Se reabsorbe muy rápidamente. Yo te recomiendo que cuando estás utilizando CO2, antes de hacer una segunda inyección, hagas fluoroscopía para que veas si hay alguna burbuja de CO2 todavía remanente. Si ves una burbuja de CO2 remanente, recomiendo que no vuelvas a inyectar, porque lo que pasa es de que si volvemos a inyectar, esa burbuja de CO2 se puede convertir en una burbuja más grande. Y entonces lo que sucede es que se genera un fenómeno que se llama el vapor lock. Y el vapor lock es básicamente una burbuja de CO2 que no se reabsorbe. Entonces, como les mencioné antes, el CO2 no se mezcla con la sangre, sino que desplaza la sangre. Entonces, si tenemos una burbuja que no se ha absorbido, el problema que puede generar eso es de que puedes generar isquemia. Esto es súper más importante en angiografía visceral y también en aneurismas, porque
en los aneurismas, como el diámetro de la arteria es tan grande, el CO2 se deposita en la parte más alta del aneurisma, o sea, en la parte anterior, la cara anterior del aneurisma. Entonces, cuando estamos trabajando con aneurismas, tenemos que ser incluso mucho más cuidadosos para que no generemos isquemia intestinal, porque todas las arterias intestinales, pues, como ustedes saben, el origen de las arterias intestinales es en la cara anterior de la aorta. Entonces, si nosotros dejamos una burbuja de CO2 en la cara anterior de la aorta, nos puede ocluir el tronco celíaco, nos puede ocluir la mesentérica superior. Entonces, antes de hacer una segunda inyección, vale la pena hacer fluoroscopia y ver que no tengamos una burbuja que no se ha reabsorbido. Si tenemos una burbuja que no se ha reabsorbido en un aneurisma, lo que podemos hacer es al paciente gentilmente darle vueltas para que esa burbuja de CO2 se movilice. Ok, precisamente van a hacer a otras las preguntas. Entonces, en el caso de los aneurismas, pues va a ser hay que ser muy meticulosos, muy cuidadosos en el usar el CO2. Si son aneurismas muy grandes, digamos unos 6 o 7 o hasta 10 centímetros de diámetro, pues entonces, ¿qué tanto se podría utilizar? Y obviamente también la pregunta sería también, el tiempo en que administrar el CO2 en un aneurisma sería mucho más lento, o en qué tiempo podría aplicarse el CO2 definitivamente, definitivamente ¿Sí? es mucho más lento y nuevamente insisto en el concepto del volumen de CO2 a inyectar. O sea, realmente el volumen no tiene que ser un volumen muy alto. Es muy interesante cómo uno puede inyectar bajo volumen de CO2 y de hecho tener muy, muy buena opacificación. Ahora, también les tengo que decir que hay casos en los que el CO2 pues no va a funcionar muy bien. Por ejemplo, en pacientes que tienen mucho gas intestinal y estamos haciendo angiografía visceral, ese es el gran enemigo del CO2, es el gas intestinal. Y una de las formas que podemos trabajar alrededor del gas intestinal es ya sea comprimiéndolo con la mano para redistribuir ese gas intestinal o utilizando glucagón para paralizar el intestino. El glucagón, pueden utilizar 1 miligramo de glucagón intravenoso, y el glucagón intravenoso paraliza el intestino y nos puede ayudar a mejorar las imágenes de CO2 en el abdomen. Ok, gracias, doctor. Excelente plática. Gracias. Muchas gracias. Bien, doctor, pasamos a la siguiente. Tenemos a Roberto Bolio. Adelante, por favor, puedes activar tu micrófono. Hola, Doc, buenas tardes, noches. Me llamo Roberto Bolio, fue muy interesante su plática. Muchas gracias. Me gustaría saber si tiene alguna experiencia o si tiene alguna valoración en cuanto a algún beneficio de usar el CO2 en casos, por ejemplo, de un tumor que esté presente. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Yo no he utilizado CO2 en trabajo de oncología, pero sí sé que se puede utilizar para localización de tumores. Yo personalmente no lo he utilizado, pero sí he tenido conversaciones con otras gentes que lo han hecho. Sobre todo en personas que tienen acceso a... Desafortunadamente no sé cómo se dice en español, aquí sí me van a tener que disculpar, pero el Cone Beam CT o Dyna CT, que es básicamente en angiografía, haces los espines con el brazo en C y obtienes una imagen similar a un CT. Entonces hay gente que sí está haciendo CO2 en tumores
con el Cone Beam CT para localizar tumores. Pero yo honestamente no tengo experiencia con eso. Ok, Doc, muchas gracias. Muy bien, gracias, doc. Nos hacen llegar otra pregunta a través del chat. Nos dicen que ¿en cuánto tiempo se absorbe? El CO2 se absorbe inmediatamente, a pesar de que, bueno, inmediatamente eso es en teoría, pero precisamente en algunas situaciones en las cuales ya sea la circulación o la anatomía no son favorables, puede llevar más de 1 minuto, 2 minutos para que se reabsorba el CO2. Si uno inyecta CO2 y ve que la burbuja de gas no se disuelve, mi recomendación es que chequen y vean que no tienen fugas en el sistema, porque puede ser que estén inyectando aire y no estén inyectando CO2. Eso es un concepto muy importante porque uno, como les dije, tú no te puedes dar cuenta de que se te contaminó la jeringa con aire porque no vas a ver ni el CO2 ni el aire tampoco. Entonces, esa es mi recomendación. Si uno piensa que está inyectando CO2 y vemos que una burbuja no se disuelve en 1 minuto, 2 minutos, hay que checar todas las conexiones, estar seguros de que no estamos inyectando aire. De acuerdo, gracias, doctor. Vamos a dar un par de segundos por si nos llegan con otra pregunta. Igual recuerden que pueden activar su micrófono, levantan la manita y cedemos el micrófono. Bien, nos llegó otra pregunta, doctor. Nos dicen que si hay una dosis máxima a utilizar por paciente. No, no hay dosis máxima a utilizar por paciente. La dosis máxima que les mencioné es en un lapso de 5 minutos. O sea, en realidad la recomendación es no inyectar más de 200 cc de CO2 en 5 minutos. Si tú pasas esa regla, de ahí en fuera no hay una dosis máxima de CO2. Vale la pena que si están haciendo procedimientos con CO2 en el cuarto de angiografía o en el cuarto de intervencionismo, monitoricen a sus pacientes con capnografía para que estar seguros de que la capnografía no se nos está yendo los niveles de CO2 muy alto. Pero en general no hay una dosis límite de CO2. No sé si eso responde la pregunta. Otra vez yo, ¿en algún momento te ha tocado usar el CO2 en alguna sala que tenga el filtro o el software para adquisición del gas o pura sustracción? No, de hecho, hay máquinas o sea, hay un software para utilizar CO2 en el cuarto de angiografía. No es indispensable tener el software, pero te ayuda mucho, porque el software que tienen eso se lo tienes que preguntar a los ingenieros o la persona que te lleva a tu cuarto de angiografía,
porque, por ejemplo, Siemens, Philips, Toshiba, todas las máquinas de angiografía tienen su software para CO2. Y el software de CO2, básicamente tienes dos cosas que son importantes, que una de esas es en tus adquisiciones de digital, angiografía digital, los cuadros por segundo se incrementan a 6 a 8 cuadros por segundo. O sea, tú metes el programa de CO2 y tu sustracción digital automáticamente te va a dar entre 6 a 8 cuadros por segundo. Y la otra parte del software es la posibilidad de juntar imágenes. Lo que le llamamos aquí es de stacking, porque muchas veces el CO2 se mueve como una burbuja. Pero si tú juntas todas esas burbujas en el stacking, al final vas a tener una sola imagen que te va a enseñar la estructura completa. Yo básicamente utilizo mi CO2, en lo que más lo utilizo yo es para hacer los tips. Y para hacer los tips, yo en realidad ni siquiera uso el software para CO2, yo uso simplemente la sustracción digital, pero el software para CO2 es mucho más útil para el trabajo vascular periférico. De Gracias, acuerdo. doctor. Hola, ¿Tenemos doctor. otra Perdón. pregunta más? Ah, Luis Arzola, de cirugía vascular, doctor. He notado que en algunos casos de isquemia crítica que pasamos con CO2, el paciente es sedado y cuando administramos el CO2, luego presentan mucho dolor y se mueven fácilmente. ¿Hay alguna sugerencia para esto, doctor? Sí, aquí puedes utilizar un vasodilatador. Yo todavía no he entendido muy bien por qué pasa eso con el CO2, pero pienso que es por una isquemia transitoria. O sea, como te digo, si tú inyectas el CO2, automáticamente la burbuja se te va a ir hacia el origen del tronco celíaco, de la mesentérica superior, y esa burbuja se te puede quedar ahí unos 15, 20 segundos y es suficiente para que los pacientes tengan un dolor abdominal que es bastante pronunciado. En esos casos yo doy vasodilatador y hago las inyecciones, o sea, desafortunadamente te tardas más durante el procedimiento, pero hacer las inyecciones con menor volumen y un poquito más espaciadas. Definitivamente, si el paciente tiene dolor abdominal después de la inyección de CO2, hay que espaciar las inyecciones. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a continuar. Tenemos otra pregunta igual. Nos dicen que si en pacientes con enfermedad obstructiva pulmonar cambia. No, no cambia. Aquí es importante hacer lo que mencionaba previamente, de estar evaluando estos pacientes con capnografía. O sea, el récord de oxígeno no es suficiente en estos pacientes. Sí hay que llevar un récord de la capnografía. No sé si ustedes cuando hacen sedación consciente monitorizan a sus pacientes tanto con niveles de oxígeno como con niveles de CO2. Entonces, si no lo hacen, en pacientes en que ustedes van a utilizar el CO2 en angiografía, sí les recomiendo que hagan el récord o ¿cómo les diré? Estar revisando la capnografía en estos pacientes para que el CO2 durante el procedimiento no se les vaya muy alto. Bien, gracias, doctor. Bien, Gabriel Cimental, adelante, puedes activar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Gabriel Cimental, adscrito de radiología intervencionista. Tengo una duda, doctor. Son dos dudas técnicas, más bien. Usted, ahorita vi el tips que presentó, se me hace buena angulación con la cual colocó la prótesis. Es difícil adquirir esa angulación para que pase bien el viator. Sin embargo, una de mis dudas es, ya ve que usted adquiere la adquisición AP y oblicua,
con CO2. La técnica después de sigue utilizando usted el colapinto ahí en Estados Unidos, en Chicago, o bien hace la fractura de la suprahepática y accede con ultrasonido. Y otra de mis dudas es cómo hace perdón por la verdad, nunca he utilizado CO2, pero cómo hace la sustracción para la adquisición de vena porta. Ese simplemente bueno, te contesto. Yo nunca utilizo ultrasonido para hacer acceso en la porta durante un TIPS. Lo hago exclusivamente con CO2. Entonces, lo que hago es que pongo el catéter. El catéter puede ser un catéter multipropósito, 5 French. Lo llevas de la vena. Yo trato de entrar a la vena hepática derecha, lo llevas a la parte más distal, lo pones en cuña, el catéter lo pones en cuña, checas con mucho cuidado de que el catéter esté en cuña y ya que sabes que ese catéter está en cuña, haces la inyección de CO2. Yo inyecto 10, 12 cc de CO2 muy lentamente con el catéter en esa posición en cuña y lo hago en antero-posterior y en oblicua izquierda. Yo cuando hago esto lo hago con sustracción digital. O sea, los tips que yo los hago con anestesia general. Entonces, cuando voy a hacer la sustracción con CO2, le pido al anestesiólogo porque todos estos pacientes están paralizados, entonces yo le pido al anestesiólogo que pare completamente la respiración, así no se está moviendo el abdomen del paciente, y hago una sustracción digitálica que es 5 o 10 segundos. Y con eso tengo suficiente para tener buenas imágenes como las que viste en la plática. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, pero también me gustaría saber cómo hace el acceso. ¿Lo sigue haciendo con colapinto? No, yo uso el Roche Shida. El sistema de Cook, el Roche Shida. Es el que siempre he utilizado. Ok. Sí, porque ahorita actualmente cuando estuve en nutrición, el doctor Guerrero nos enseñó a hacer la conexión de suprahepática derecha fracturándola y conectándola directamente a porta con ultrasonido. Eso nos ha facilitado mucho el acceso directo a porta. Pero es bueno porque así te ahorras la portografía indirecta disparando hacia vena mesentérica superior, haciendo ese disparo con CO2. O sea, se me hace una buena técnica utilizar CO2 para la planigrafía portal y después utilizar ultrasonido para la fractura de suprahepática derecha y conexión. ¿El ultrasonido que usas es intravascular? No, es ultrasonido convexo. Centras la suprahepática derecha, lo angulas para que se vea la porta y bueno, hay que tener buena dirección para hacer la conexión, pero eso ahorrado tips en menos de 30, 40 minutos. Pues algo muy bueno, pero lo que usted acaba de mostrar del CO2 en suprahepática derecha, se me hace muy, muy bueno hacerlo para una planigrafía de porta. A mí me sirve mucho, es lo que más me ha servido a mí. Se me hace excelente idea porque ahorras mucha anatomía, ahorras mucho trabajo, ahorras mucho tiempo y da muy buena calidad de imagen. Ahorita, ¿tú dónde estás trabajando? Yo soy alumno del doctor Horacio Lozano. Creo que usted ya me conoce. Sí. Y he estado rotando en muchos hospitales y he adquirido diferentes técnicas y he tratado de fusionar las diferentes técnicas. Yo estoy en el Hospital Ángeles Lomas, pero he tratado de juntar las técnicas para resumir tratamientos. Y pues ahorita soy aficionado al TIPS. Entonces eso que me acaba de abrir la mente. Salúdame mucho al doctor Lozano, por favor. No, igualmente. Un abrazo. Gracias. Gracias.
Muy bien, doctor. Tenemos una última pregunta. Nos dicen, comentó que la inyección de CO2 debe ser lenta. ¿Cuál sería esta velocidad por minuto? Eso es muy difícil de contestar porque realmente tú puedes hacer muchas pruebas, ¿me explico? Y como puedes inyectar, de hecho, tanto CO2, tienes opción de hacer varias cosas. Lo más importante es no inyectar con fuerza, porque el CO2 no se necesita inyectar con fuerza. Entonces, definitivamente el CO2 tiene curva de aprendizaje. Entonces, tú te vas a ir dando cuenta de qué tanto puedes inyectar y qué volumen puedes inyectar y a qué velocidad puedes inyectar. Muchas veces yo inyecto muy despacito y veo que no pacifiqué nada. Entonces, la siguiente inyección, pues la hago un poquito más rápido. Pero lo que sí es muy importante es no inyectar con fuerza, porque el CO2, pues no es contraste, ¿me explico? Entonces, muchas veces tú vas a ir adquiriendo tu propia forma de utilizar el CO2 y vas a ir generando tus imágenes a tu gusto y o sea, a tu gusto y a tu estilo. Y ahí es donde está la curva de aprendizaje. Y definitivamente el CO2 es un medio de contraste que tiene una curva de aprendizaje. Hay que estarlo utilizando, hay que estarlo usando para conseguir mejores imágenes. Eso no hay duda. Pero como tal, así una respuesta específica de tienes que inyectar 3 cc por segundo o por minuto, no te puedo dar una respuesta así. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Uh-huh. Bien, pues ya no tenemos más preguntas. De ser así, vamos a dar entonces por terminada nuestra sesión. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien. A nombre de Universidad Levet, damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Héctor Ferral por esta excelente participación. A nuestros asistentes también les damos las gracias por haberse conectado y los invitamos a estar pendientes de las próximas sesiones. Hasta la próxima. Hasta luego.